qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro avviso in pianto e in riso e menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero di pensiero Por los brasileños, ¿no? El otro día le pregunté a un brasileño, dijo, oye, en Brasil hacen el amor a oscuras. Dijo, a oscuras, aos sacerdotes, aos obispos, aos monaguillos, aos sacristanes, a las monjas, a uquetea, y a todo ahí, ¿no? Brasil. ¿Qué onda? Pues ya vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. Ya hoy que es, a cómo estamos a 30, 29, 28, 27 de septiembre, no 28 de septiembre ya. Y bien, vamos a continuar con lo que son los tipos de conocimiento de Villoro. Porque es importante, hemos estado sacando conclusiones importantes e interesantes y que de alguna manera nos sirven a todos los que lo están escuchando por primera vez, lo aprenden, lo entienden y luego lo aplican, y para mí porque lo recuerdo, ¿no? Dice el autor, pensemos por ejemplo en la diaria labor del campesino. En su trabajo requiere de un saber objetivo. Cuáles son las mejores semillas, los ciclos de crecimiento de las plantas, sus enfermedades más frecuentes, ¿no? Y eso aplica tanto para el campesino como para cualquiera de nosotros que haga cualquier actividad. Es decir, si te dedicas a algún negocio o alguna actividad, ya conoces incluso los secretos del negocio. Y es por eso que a veces en las empresas sí es penado el hecho de divulgar cualquier clase de secreto corporativo. Porque pues a veces están trabajando en el diseño de un nuevo producto o incluso de su implementación, y antes de que salga a la venta pues ya está por ahí la piratería, ¿no? En ese sentido pues sí es un problema porque pues te arruina el negocio, ¿no? Y eso es una práctica bastante común, ¿no? Dice, todo ello se expresa en un saber compartido, fundado en razones objetivas que pueden formar parte de una ciencia aplicada. Dice, pero también requiere escuchar la voz de su personal experiencia, debe distinguir el momento exacto para sembrar y cosechar, prever las heladas y las lluvias, ponderar la justa profundidad de los surcos, y eso no lee en las reglas generales, es producto de una sabiduría vital nacida de un contacto personal frecuente con la tierra y con el viento. Es decir, una vez que intentaste sembrar, cosechar y no se te dio, pues a partir de la práctica comienzas a tener las experiencias que te llevan a tener éxito en tus actividades que desarrollas comúnmente. Pero no solo en la vida en contacto con la naturaleza, aún los actos más sencillos de la vida mecanizada subsisten los dos aspectos, es decir, pues el conocimiento, ¿no? Dice, por ejemplo, el manejo en carretera no podría hacerlo si no se dispusiera de un saber compartido, de una base objetiva. Hay que consultar mapas, comprender el lenguaje de las señas, estar en tanto del funcionamiento del automóvil. Si no se tuviera ese saber objetivo, no podría adecuarse a la realidad mi acción de manejar. Y es que incluso si no tuvieras ese saber subjetivo que tendría cualquier persona que va en carretera conduciendo, pues incluso podría ser un peligro para todos los demás, ya que podías provocar alguna clase de accidentes, ¿no? Y en ese sentido, hablando de accidentes, me llegaron a preguntar, oye, ¿qué tipo de personas son las personas que no llegan a aceptar, por ejemplo, en el ejército? Y no es ninguna clase de discriminación,
sino porque en caso de ser aceptados, podrían provocar un accidente. Ejemplo, una visión con, no me acuerdo qué es 80, bueno, no me acuerdo de la visión 2020, algo así. Si no tienes ese tipo de visión, sí te pueden aceptar en planteles militares siempre y cuando lleves lentes, pero no en la escuela de pilotos. ¿Por qué? Por la velocidad, aunque tengas lentes, toda vez que no depende de ti, podrías provocar un accidente y dejar a un pato viudo, ¿no? O a una pata, dependiendo. Entonces, sí es peligroso el hecho de aceptar a una persona que no tiene la vista al 100% en los... Segundito. Perdón. Les decía, sí es peligroso el hecho de aceptar a una persona que no tiene la vista al 100%. Por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, militar de aviación. Porque, como les decía, podrías causar un accidente y dejar a una pata viuda, ¿no? Así de sencillo. Y bien, eso, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Otra cosa, pie plano. No aceptan a las personas con pie plano en el ejército porque es muy cansado, se requiere muy buena condición física. Incluso tú dirás, oye, pero si te conocemos desde niño, desde adolescente y de la niñez eras flaco. Pero a partir de la adolescencia embarneciste, es decir, te tragaste a Barney y engordaste. Sí, pero el hecho de no estaba gordo, más bien corpulento, el hecho de que haya estado así no quiere decir que tenía mala condición. Incluso tenía una condición más allá del común de los chicos de entre 15 y 16 años, que no me acuerdo, que hicieron exactamente el mismo examen que yo, ¿no? Y por mucho. Entonces, eso, el hecho del, por ejemplo, de la obesidad no es un impedimento. Sin embargo, el hecho de tener pie plano sí, porque no te puedes desplazar con normalidad y ni tampoco ni tampoco soportarías las distancias o cargas de trabajo por por la condición de tus pies, ¿no? Es por eso, no es ninguna clase de discriminación. Digo, además de que se entiende que el trabajo de los soldados es muy pesado y pues al no tener la capacidad suficiente para realizarlo, pues simple y sencillamente no se te acepta, ¿no? Y ya. Y así hay más ejemplos que la verdad no me acuerdo, por ahí los había investigado, pero no me acuerdo, es nada más para que lo tengan un ejemplo, no se trata de ninguna discriminación. Bien, ahora continuemos con el análisis del artículo 16 que dice, nos quedamos en donde dice exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal, que la faculte la ley o del titular del Ministerio Público en la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud. Eso ya lo habíamos visto ayer. Dice, los poderes judiciales contarán con jueces de control para resolver en forma inmediata y por cualquier medio. Ya también. Aquí está. Aquí nos quedamos. Dice, las intervenciones autoridades se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio, ¿no? Es decir, aunque pase el señor abogado que se siente juez de la Suprema Corte para violentar todos mis derechos sin previa autorización, pues es ilegal, ¿no? Entonces dice, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir exhibición de los libros y papeles indispensables para probar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en todo caso a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas por los cateos, ¿no? Es decir, esto se llega a dar en caso de que por ahí se diga,
es que pues vendo X, vendo Y y están mal las condiciones sanitarias o tiene mal la vigilancia según los reglamentos de policía o en caso de sospechas de algún tema fiscal, ¿no? En donde no se te podrán intervenir las comunicaciones, simple y sencillamente llegan y se te piden los libros para hacer una revisión, ¿no? Así mero. Y dice, la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Es decir, yo puedo mandar cualquier cosa por paquetería, siempre y cuando sea legal, ¿no? Porque de lo contrario, pues también ese es otro tema, ¿no? Dice, en tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en términos que establezca la ley marcial correspondiente, ¿no? Y bien, así mero está la situación y por hoy es todo. Ya terminamos el artículo 16 y posteriormente estaremos analizando el 20, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?